Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Espero que profe? se... Todo bien. ¿Qué tal están después del trabajo práctico, la defensa? ¿Ya les llegó sus respectivas notas? Algunas están diferenciadas entre los compañeros y otros no, ¿verdad? Y otros que no fueron calificadas, lógicamente porque no hicieron su defensa respectiva. Sí, hay un grupo que no defendió por cuestiones técnicas, ¿sí? Entonces, antes de comenzar la clase, si pueden habilitar sus cámaras, por favor. Bueno, bueno, O si no, ya tuvieron la experiencia de que si no se habilita la cámara parece que estamos hablando, no sé, que nadie está, ¿verdad? Tanto ausente parece, sí. Quería consultarle a ustedes qué tal le pareció la experiencia, ¿verdad? De la defensa, ¿sí? Algunas, digamos, vamos a hacer una foda ahí, ¿sí? De, de lo que implica, ok, ok, Marisa, lo que implica la defensa del trabajo, ¿sí? Entonces, también haciendo un sondeo acorde a la experiencia, ¿verdad? Si es que ustedes, ¿qué opinan referente a lo que es la defensa virtual? Porque muchas veces sabemos que a veces puede jugarnos en contra o positivamente, ¿verdad? Entonces, les escucho a ustedes ahora y que hagan su propia foda o evaluación. sí, profe. Yo puedo comentar Sí, mi experiencia. Eh, yo, el inconveniente que tuve es la conexión y justo ese día el internet tenía problemas y hubo corte de energía también en ese día y eso creo que eh, desfavoreció, para no decir favoreció a la buena conexión. Pero es una experiencia buenísima que eso nos ayuda también para eh, aprender a expresarnos y defender también lo que, nuestro conocimiento, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Y es una gran ventaja porque uno puede tener a mano los medios, los materiales, entonces ayuda muchísimo, es, digamos, más accesible la defensa. En cambio, cuando uno está eh, así de cara a cara, es siempre, eh, es más, un poco más complicado. sí. Entonces, gracias a estas experiencias virtuales que tenemos, también nos ayudan a familiarizarnos con la tecnología y también a aprender cómo trabajar de manera virtual. Muchos dicen que no se aprende nada, ¿verdad?, en las clases virtuales, pero yo digo lo contrario, ¿verdad?, porque uno no conoce fines de semana, tiene que investigar, investigar y en realidad en las universidades los docentes, los profesores deben ser solamente guías y el estudiante, el alumno tiene que investigar y ampliar los conocimientos. Entonces, para mí no hay mucha diferencia, lo único que nos faltaría es mejorar nuestra tecnología en cuanto al Internet y, y ir manejando y familiarizando a través de las plataformas y las defensas virtuales. Ok, perfecto, Carlos. Haciendo acotación a lo que el compañero mencionó, sé que es una gran ventaja las aulas virtuales en cuanto a la defensa, ¿sí? Porque hay una cosa que a veces se nota, ¿verdad? De que estamos leyendo nuestra defensa, ¿verdad? Pero se valora el esfuerzo que hacen, ¿sí? Porque sé que acceder a la plataforma tampoco es gratis, ¿verdad? Entonces, tampoco al aula son, entonces tenemos que aprovechar lo más que podemos. Y como mencionó el compañero,
ante la experiencia pasada, tanto la defensa del lunes como tuve defensa también el martes, una cuestión que jugó en contra fue el tema de la energía eléctrica, que tuvimos corte, también cuestión de conexión, que en un momento dado, bueno, con este grupo no sucedió, pero cayó internet y luego tuvimos que reconectarnos para poder seguir una defensa, por ejemplo, ¿verdad? Esas son las desventajas de lo que es la virtualidad. Pero como siempre digo, insta más también a la investigación, que es algo muy positivo que se dejó mucho de lado en cuanto a lo que se refiere a las universidades, porque ustedes saben que todas las universidades tienen su unidad de investigación y extensión universitaria, ¿sí? Y de repente estamos dejando un poco de lado la extensión ante la situación, ¿verdad? Pero el área de investigación se está fortaleciendo y sabemos que ustedes ya conocen las páginas donde se indaga la información, donde se busca información y van afianzándose también en la elaboración de los trabajos, ¿sí? De los trabajos de investigación, de cómo tienen que ser los trabajos de investigación. Cosa que tengo entendido que cuando iniciamos con este grupo al menos había un poco deficiente en cuanto a lo que es la magnitud del trabajo. Sí, ahora están los trabajos que presentaron al menos tienen a lo sumo 20 páginas, como mencioné, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Porque para considerarlo como una investigación, recuerda que es un trabajo de investigación. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ir buscando qué información hay de ese tema y pueden haber distintos puntos de vista. En macro, al menos hay mucho de eso. Hay muchos pensadores económicos, hay economía cerrada, economía abierta, hay distintas teorías clásicas, teoría keynesiana. Entonces, es una cuestión de que nos interesemos en esos temas, que hagamos nuestra investigación respectiva, no solamente agarrar de una sola página, agarro y pongo todito eso y ya está. ¿Sí? Lo ideal sería que lo sigan realizando, que puedan investigar. Yo sé que eso tampoco no es gratis, como decimos, tenemos que tener los megas necesarios también, pero les digo que es una oportunidad también para ampliar el conocimiento, ¿sí? Para no quedarnos solamente con lo que el docente nos dice, sino que indaguemos, busquemos y deseemos realmente adquirir esos conocimientos, porque macro, como les dije, hay varios libros, ¿sí? El que utilizamos ahora es un libro básico, ¿sí? Después ustedes pueden seguir ampliando sus conocimientos referentes a esos temas, ¿sí? Entonces, ¿alguien más quiere opinar referente a la defensa del trabajo? Si tiene algo que acotar de repente, antes de iniciar. Ok, a ver, nadie escribió nada en el chat. Ok, bueno, ok. El día de hoy entonces vamos a iniciar con un tema siguiendo, si ustedes se fijan, ustedes habrían ya desarrollado algunos temas dentro del programa, que era el consumo y ahorro, que la compañera Diana y Luz habían defendido. ¿Sí? Después tenemos otro tema, que es el tema del dinero, ¿sí? En la economía, los bienes financieros, y después pasan lo que es a la banca central, ¿sí? Eso dentro de la unidad ya que estamos desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos bienes financieros, ¿sí? Que hace acote en la economía. La macroeconomía utiliza mucho el dinero dentro de la economía, entonces vamos a estar hablando de esos activos financieros, de activos propiamente dicho, que nosotros lo denominamos liquidez, ¿sí? Para los que están para contables, ¿sí? Los bienes líquidos, pero aquí en macro vamos a utilizarlo como un factor de análisis
y sus efectos dentro de lo que es la economía misma de una nación o de un país. Sabemos que hay un órgano regulador, un agente regulador, que es el Banco Central del Paraguay, ¿sí? Entonces, referente a eso, hoy vamos a estar hablando. Para eso voy a compartir entonces el power de la clase de hoy. Vamos a hablar de lo que son los mercados financieros, vamos a hablar del área financiera, y mi consulta es al grupo si tengo aquí alguno que pueda ser ayudante de cátedra en cuanto a lo que es el área financiera. ¿Tienen algún conocimiento respecto a esta área? Si tienen experiencia, ya sea laboral, en cuanto a lo que se refiere al área financiera. Sí, ¿no? ¿Tengo algún bancario por acá dentro del grupo? A ver, Seguro hay, seguro hay. No sé. Muchos no quieren decir, no quieren decir que son bancarios. que Bueno. son bancarios. Ok, ok. Sí, estamos hablando entonces del área financiera, de los mercados financieros. Sabemos que en cuanto a lo comercial y lo financiero, siempre hay ciertas diferencias no digo en las reglas de juego porque son las mismas para todos los mercados, pero en cuanto a cómo se comportan los factores, de repente es un poco diferente a lo que es el área comercial, ¿sí? Bueno, vamos a los términos en cuanto a lo que se refiere a los términos básicos que ustedes ya conocen dentro de lo que es la economía, que hablamos de renta, que vendrían a ser los ingresos, ¿sí? Luego tenemos el ahorro, que es la parte de la renta que tras pagar impuestos es la que no es gastada, que ya mencionaron también las compañeras anteriormente. Y aquí viene un concepto nuevo, que es el ahorro financiero neto, ¿sí? Entonces aquí no menciona que es la capacidad de financiación que posee un agente tras realizar sus inversiones reales. Entonces allí tenemos el neto cuando hablamos de lo que es esa capacidad, ¿sí? Entonces, la inversión dentro de lo que es el ahorro está dada ya una vez que son realizadas esas inversiones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo ahorré y en base a ese ahorro, cuando yo deposito lógicamente en un banco, tengo un interés y es a plazo fijo. Entonces, ese neto vendría a ser ya prácticamente lo que me generó ese ahorro respectivo dentro de una entidad bancaria o financiera. Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de un ahorro financiero neto. ¿Sí? Por eso habla de una inversión. Pero en realidad el ahorro vendría a ser una inversión ya que genera un interés. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ahorro en bancos, entonces estamos hablando de que yo no voy a ir a depositar mi dinero sin tener algún beneficio, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a ahorro a largo plazo, sí, porque sabemos que está el ahorro provisorio que generalmente estamos acostumbrados de que sí, voy a ahorrar, pero ahí ponemos a la vista nada más y un ratito nomás y después ya sacamos, entonces allí no nos genera ningún beneficio. Entonces no se refiere a eso, sino se refiere a ese ahorro en el cual yo obtengo un interés, ¿sí? Al ahorrar, ¿sí? A un plazo específico, determinado, entonces a eso se refiere cuando estoy hablando de ahorro financiero neto. Y luego mencionamos lo que es la inversión, la real o formación bruta de un capital fijo, que es la adquisición de bienes de capital. Ustedes, como saben, hablamos de bienes de capital a aquellos bienes que forman parte
de un capital. Y como contadores sabemos que los bienes de capital forman parte, la reserva, el resultado y el capital mismo, ¿sí? Siempre tenemos un capital establecido, tenemos una reserva, ¿sí?, de capital y un resultado que vendría a ser utilidad o ganancia, ¿sí? Entonces, a esos bienes de capital nos referimos cuando hablamos de bienes de capitales, y en el sector financiero pueden estar representados por bonos, por títulos, ¿sí?, o por algún documento que sea respaldatorio de efectivo dentro del área financiera, ¿sí?, dentro de lo que es un banco, ¿sí? Entonces hablamos de efectivo también por lógica, ¿sí? Tenemos alguna cuenta corriente, ¿sí? Tenemos alguna cuenta de ahorro. Entonces allí es lo que hablamos de lo que se refiere a bienes de capital específicamente. Y luego tenemos la inversión financiera, es la compra de acciones u otros activos financieros. Ustedes saben que dentro mismo del área bancario financiera podemos adquirir acciones, ¿sí?, refiriéndonos a formar parte del grupo de accionistas de una financiera, ¿sí?, hablando de la parte de adquisición de acciones, ¿sí? Sabemos que estas entidades son privadas en su mayoría y entonces tienen sus propios accionistas de los cuales podemos formar parte o ser parte, ¿sí? Es allí donde queremos estar, ¿verdad? Pero esta inversión financiera también podemos llamarle a los accionistas financieros que tienen su capital ya bastante consolidado dentro del área financiera y que en realidad más bien forman parte ya de lo que es una entidad financiera en sí, ya que acceden a ganancias que generan sus propias acciones, porque sabemos que todas las acciones generan una liquidez o una ganancia estimativa en un tiempo estipulado, a lo sumo un año. Se hace la rendición y lógicamente si hay utilidades se distribuyen los dividendos, ¿sí?, y los accionistas cobran los dividendos de las ganancias generadas. Entonces allí hablamos de lo que se refiere a la inversión financiera. O sea, en miras a ello es lo que realizan esa inversión. Luego tenemos los stocks. Ustedes sabían que anteriormente el banco se utilizaba más bien por cuestión de seguridad, como para resguardar los activos fijos, en este caso los activos que son propios y que son de fácil distribución, en el caso de lo que es los efectivos, ¿sí? Entonces, allí siempre sabemos que tenemos un stock, tenemos en un determinado tiempo, hay un dinero en específico en una entidad. Entonces, hablamos de lo que es la riqueza, y aquí nos menciona que es el total de los activos reales, o sea, de los recursos naturales, viviendas, maquinarias, equipos. Ahí hablamos de lo físico, ¿sí? Y luego estamos hablando de otro tipo de riqueza, que es el que nos interesa hoy, que sería la riqueza financiera, el valor total o el conjunto de activos financieros menos las obligaciones financieras. Entonces aquí hablamos de que tengo todo ese dinero, pero de alguna u otra manera debo a ese mismo banco. Entonces lo resultante de lo que yo tengo depositado en ese banco y lo que yo debo a ese mismo banco vendría a ser en realidad mi riqueza financiera. Financieramente hablando, sabemos que al hacer un análisis general global es diferente, pero como nos estamos enfocando a lo que es la financiera, entonces hacemos ese análisis netamente financiero. Entonces, a eso se refiere los stocks en un momento dado. Hablamos que en determinado momento mi liquidez
haciendo una prueba de ratios, una prueba ácida, ¿no? En ese momento puede ser que yo vendiendo todo lo que, o sea, tengo, ni aún así voy a poder pagar todas mis deudas. En ese caso, por ejemplo, nuestra riqueza financiera sería negativa, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos eso no sucede porque sabemos que las empresas tienen los títulos y tienen las riquezas necesarias como para poder cubrir sus obligaciones financieras y así tener una riqueza financiera neta, la cual es la que representa lo que realmente la empresa posee en un determinado momento. Bueno, allá tuvimos lo que son los conceptos básicos, ahora vamos a lo que es la demanda de dinero. A ver, ¿aquí hay demandantes de dinero o no hay demandantes de dinero en esta sala? ¿No hay ningún demandante de dinero? Parece que no estamos atentos, ¿eh? No hay demandantes de dinero en esta aula, ¿eh? Tiene que, tiene que haber, bro. Yo creería de que más de uno está, pero no está. Eso es lo que me preocupa a veces del aula virtual, que no es como la presencial en la cual podemos verle a todo y sabemos que por lo menos están ahí. Pero parece que no estamos del todo. Porque hablando de demanda de dinero, estamos hablando de una necesidad, o sea que estamos hablando de los que consumen el dinero, porque el dinero también es un bien, ¿sí? Sabemos, futuros contadores, futuros administradores, que el dinero es un bien y en qué parte de nuestro balance se haya ubicado el dinero. A ver si me pueden decir en qué lugar se halla el dinero. Futuros contadores y administradores. El dinero dentro de un balance, ¿dónde se halla ubicado el dinero efectivo que yo tengo? Y en la parte... En caja o capital. En la disponibilidad. La disponibilidad, muy bien. En caja, muy bien. Eso es cuando yo me refiero al dinero en efectivo. Ahora, si yo digo, tengo dinero en efectivo y tengo cuenta corriente y caja de ahorro, ¿eso dónde va dentro de mi balance? Bancario. Bancarios. ¿Y en qué área? Activo, pasivo, patrimonio neto. Activo. Activo. ¿Activo corriente o no corriente? Activo. Corriente. Corriente, Porque, bro. porque es disponible. Está disponible Sí, también. exactamente. Sí, está disponible. Ok. Ok. Entonces, estamos hablando de un activo corriente y disponible. O sea, de hecho se halla dentro del grupo de disponible o disponibilidad. ¿Sí? Entonces tenemos caja, banco y ahí tenemos todas las cuentas bancarias, ya sea si es una cuenta en determinado banco, tenemos más de uno, entonces lo nombramos, inclusive hay contadores que especifican el número de cuenta, inclusive, ¿sí? Para ser más específicos. Entonces, allí es donde vamos a hallar la cuenta de caja y de banco dentro de un activo. Entonces, quiere decir que está disponible y forma parte de los bienes del activo de una empresa, ¿sí? Y esto hace de que funcione, porque sabemos que la liquidez es importante dentro de una empresa, como para que la misma pueda funcionar dentro de un mercado, ¿sí? Y en el mercado, yo como empresa, unidad económica, formo parte a través de un mercado donde en forma constante
existe la demanda de dinero, ¿sí? Porque no es solamente yo en un momento dado puedo quedarme sin mi saldo, puede quedar en cero de caja, efectivamente hablando, en determinado día o determinado momento. Pero eso va fluctuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado permite que haya esa fluctuación, ¿sí? Entonces, yo me estoy refiriendo a la demanda de dinero en cuanto a lo que se refiere a un mercado en general, ¿sí? En un mercado en donde hay un libre juego siempre entre lo que es la demanda de dinero y la oferta de dinero. Puntualmente, entonces, nos enfocamos a la demanda de dinero, que nos menciona aquí que es la elección de cómo mantener la riqueza financiera. Y esto es una cuestión muy de administración. El dinero en activos rentables, ¿sí? O sea que yo dependerá mucho de cómo administre mi dinero como para que yo no me quede en un saldo allí negativo, un saldo cero, ¿sí? Entonces, el dinero se puede usar para las transacciones, pero no ofrece rentabilidad en forma de interés. Esto es importante. Sabemos que yo puedo tener una cuenta corriente, puedo depositar allí mi ingreso del día en forma diaria, ¿sí? Pero si yo genero movimiento en esas mis cuentas, yo puedo pagar el agua, puedo pagar la luz, puedo pagar todos los servicios, puedo pagar a mi personal, pero ese dinero efectivo no está generando ningún interés, solamente al depositarlo yo ahí, ¿sí? Entonces es más o menos una cuestión de que yo recibo ese dinero y de la misma manera que recibo, como decimos, ya procedemos a realizar las transacciones de pago o transferencias respectivas, ya sea proveedores, ya sea clientes. De repente si tenemos algunos gastos que cubrir, entonces el dinero va fluctuando. Y existen dos tipos de este dinero, que hablamos de el efectivo, o sea, el dinero legal, o sea, en efectivo propiamente dicho, que ya mencionamos que es caja, y los depósitos, ¿sí? Los depósitos a la vista en cuentas corrientes, ¿sí? Entonces, generalmente las empresas se manejan de esa manera, o el mercado se maneja de esa manera, tienen un depósito al día de todos los ingresos, ¿sí? Efectivos en cuenta corriente. Pero ¿qué pasa? En esas cuentas corrientes es la que se distribuye a los distintos proveedores, los pagos a los personales, a los distintos, digamos, gastos o acreedores a los cuales hay que entregar cierta cantidad de dinero. Entonces, es así como va fluctuando. Y entonces allí tenemos esos dos tipos. Si bien tenemos en cuenta corriente, no lo tenemos físico, pero lo tenemos en forma de depósito, ¿sí? Y por el otro lado está el dinero efectivo propiamente dicho. Hoy por hoy se utilizan más ya los depósitos porque sabemos que estamos en una situación más difícil, en donde ir a pagar ya no es una prioridad, simplemente hacer una transacción ahí en la web, ¿sí? Entonces la mayoría ya se maneja por depósitos y lógicamente por transacciones directas, ya sea de transferencia o de pago. Se denomina entonces en general bonos o activos rentables a los que ofrecen un interés. Ese es lo contrario de lo que acabo de afirmar, que existen otros tipos de activos financieros los cuales sí me generan un interés. El anterior es solamente prácticamente un libre juego, ¿sí? Entre recibo y doy, recibo y doy. En el siguiente me menciona que existen bonos, ¿sí? Rentables, ¿sí? Los cuales sí me generan un interés a sus poseedores, pero no pueden ser usados como medio de pago o transacción. O sea, yo puedo tener allí ese dinero, ¿está disponible ese dinero? No, está
condicionado. Tengo, pero está condicionado, no lo puedo utilizar para los pagos de transacciones a los cuales yo estoy acostumbrada. Entonces son esos tipos de bonos o activos rentables lo que generan el interés, ¿sí? No estamos hablando de que yo por el simple hecho de depositar mi dinero en el banco ya significa que voy a tener algún tipo de interés, de beneficio, ¿sí? Entonces, no creamos que ingenuamente muchas veces no tenemos esa experiencia de trabajar con bancos y pensamos de que al depositar vamos a tener, no. En realidad no tenemos un interés allí, simplemente lo utilizamos como un medio más bien, un intermediario momentáneamente como fuente para poder realizar las transacciones, pero no estamos obteniendo un beneficio si es que no está condicionada ese depósito. Entonces, hablamos de ahorro y hablamos de inversión con intereses cuando hablamos de un depósito, un bono, un activo rentable que está condicionado y que no puedo yo acceder o no puedo disponer de ese bien a cualquier fecha o a cualquier momento. Y aquí hablamos en la economía, en la macroeconomía estamos hablando de los activos rentables, hablamos de bonos. Habremos escuchado ya los bonos soberanos, los bonos, y hay distintos tipos de títulos y bonos, acciones, obligaciones, particiones o participaciones, perdón, de fondos, los títulos de la deuda pública y los seguros, ¿sí? Ustedes sabrán, en la gran deuda pública, lógicamente, está documentada y son títulos, ¿sí?, en los cuales el país se adeuda con cualquier entidad que el gobierno considere que lo pueda solventar, lo pueda ayudar. Entonces, hay distintos organismos en realidad, pero sabemos que estas deudas están correctamente documentadas, igual que los bonos, las acciones. Hoy por hoy Paraguay no permite más acciones, ninguna SA, hablo de empresas, ya sea públicas o privadas, ningunos accionistas pueden ser al portador, ¿sí? Según nuestra ley sabemos que todas las acciones tienen que ser nominales. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar registradas bajo los nombres de las personas físicas, las cuales son aportantes directos de estas sociedades, ya sea sociedades financieras, sociedades simples, SA, ¿sí? Distintos tipos de sociedades que son por acciones, entonces deben ser nominales estas acciones, ¿sí? Esto a modo de qué? A modo de evitar el lavado de dinero, ¿sí? No sé si es que se logró o no, creería yo que todavía no en Paraguay, que se evite ese lavado de dinero, pero por lo menos se está haciendo el intento desde este año, porque hasta el año pasado, diciembre 16 de diciembre 2020, había un tope para que todas las sociedades que estaban al portador en su constitución, imagínense, en Paraguay se constituían SA sin nombres de los constituyentes. ¿Qué significa esto? Sin nombres de las personas que eran propietarias de estos títulos o estas acciones, ¿sí? Si bien en la Constitución figuraban los nombres de las personas físicas que formaban parte, pero no así los títulos, ¿sí? Porque sabemos que figuraban dentro mismo del acto constitutivo al portador, y eso, por ejemplo, es totalmente, hoy por hoy, al 2021 es ilegal, ya no puede haber ninguna, va contra la ley, no puede haber ninguna SA que esté con acciones al portador. ¿Y por qué? Porque sabemos que cuando de repente una entidad SA, ¿sí?,
estos títulos activos rentables, una SA quiere habilitar una cuenta corriente, usted tiene que saber eso, de que necesariamente tiene que presentar la documentación de que quiénes son los beneficiarios finales de esos títulos o de esa SA. ¿Sí? Es un requerimiento en todos los bancos, ya sea público o privado, de que tiene que dar la cara, porque anteriormente el grano SA, bueno, el grano SA no se sabe quiénes son el grano SA. Hoy por hoy, el grano SA, fulanito de tal, menganito de tal, bien específico, y si tienen todos los accionistas, varios accionistas, todos los accionistas van a figurar dentro de lo que es el como beneficiario final de todo lo que genere esa SA y cuál es el porcentaje de participación de estas personas dentro de la SA. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de demanda de dinero, entonces, cuando yo decido habilitar una cuenta corriente en el banco, tengo que ser consciente de que tengo que demostrar de dónde se genera ese dinero. O sea, es fácil cuando es una sola persona, una persona física. Ahora, cuando hablamos de acciones, obligaciones, ¿sí? De varias personas o de un conjunto de personas, entonces ya es diferente, ¿sí? Entonces tenemos que conocer eso nosotros como estudiantes del sector económico, de que necesariamente tendrá que tener una constitución, ¿sí? Por escribanía, lógicamente, ¿verdad? Y tiene que hacer una modificación de su estatuto en el caso de que sea el portador. O sea, había tiempo hasta diciembre. Hoy por hoy ya prácticamente eso ya quedan totalmente nulas las SA que no hicieron ese respectivo cambio. ¿Se entiende hasta el día a qué se refiere en cuanto a lo que se refiere a las acciones, las obligaciones y particiones? Hablamos siempre entonces de aquellas acciones o bonos que generan en realidad interés, ¿sí? No estamos hablando de aquello que solamente utilizamos momentáneamente a modo de depósito y transacciones o transferencias, ¿sí? O sea, no es suficiente con que yo deposite nada más, a eso me refiero. Bueno, vamos a lo que es una cuestión aquí sobre lo que habla de la demanda de dinero, pero con un tinte un poco más ya general, ¿verdad? Un poco adentrarnos más a lo que es la demanda de dinero, a qué responde, o sea, cuáles serían los motivos. Uno es que yo necesito realizar transacciones por lógica, o sea, me están mencionando que yo estoy necesitando de ¿por qué? Porque yo necesito pagar y pagar, ¿verdad? Entonces, necesariamente necesito el dinero para yo poder cubrir todos mis gastos, ¿sí? Entonces, tengo que tener también una capacidad ante imprevisto. Esto lo vimos nos tocó muy en el fondo de nuestra alma en estos un año, ya que no teníamos la mayoría y el país en sí luego no tenía ninguna capacidad de pago de imprevisto. ¿Sí? Generalmente, cuando hacemos un proyecto, lo destinamos 2.1, 3 puntos, cuando hacemos nuestro proyecto a un caso de imprevisto. ¿Sí? Pero generalmente en nuestra cultura es poco lo que se le tiene en cuenta a los imprevistos. Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa ahora con esta situación, ya que no, inclusive a personas no tienen seguro, la mayoría, y entonces caemos en lo que es una gran demanda, ¿sí? De dinero ante imprevistos, ¿sí? O mantener la riqueza de manera segura. Sabemos que generalmente los bancos deberían tener esos seguros y ya creo que ya hablé, no sé si con este grupo ya hablé de la cuestión del dinero asegurado, ¿sí? O sea, el dinero que yo presto y tanto lo que yo deposito tiene un seguro, ¿sí? Entonces, el ente o el banco al cual yo deposito tiene que tener la capacidad de devolverme ese dinero con los intereses estipulados y de la misma manera, en caso de que yo no pague también, ellos tienen a quién recurrir
en cuanto a lo que se refiere de seguros, como para poder recuperar ese dinero que ellos dieron, ¿sí? O invirtieron. Entonces, pero ¿qué pasa, profe, si justo al banco que yo estoy depositando mi dinero va en quiebra? ¿Qué pasa con mi dinero? ¿qué sucede? Y en ese caso sucedió, creo que ya hablamos de eso, pero no con este grupo, pero lo había mencionado de que hubieron muchos ahorristas de cooperativas que fueron a quiebra, como el compañero mencionó, y que muchas veces no pudieron recuperar del todo sus ahorros allí. Entonces hay que ver siempre en qué tipo de entidad estoy depositando mi confianza, depositando de manera segura mi dinero, porque sabemos que podemos realizar todas las cuestiones de demanda y demás por vía judicial, todas las cuestiones, podemos tener todas nuestras documentaciones al día de todos los depósitos que fuimos realizando, pero como les dije, es una cuestión de que si es que la entidad se declara en quiebra e insolvente total ante una mala gestión o ante una situación dada específica, eso ya es un poco difícil de recuperar si es que los ahorristas no se ponen, inclusive hay casos en donde hubo de que se manifestaron, buscaron por todas las vías para poder recuperar el dinero invertido, el dinero ahorrado en este caso, y no lo consiguieron. Entonces, hay una cuestión allí de que necesariamente tenemos que tener en cuenta de a qué entidad nos estamos jugándola, o sea, a qué entidad nos estamos asegurando nuestros activos, ¿sí? Pero sabemos luego que el Banco Central del Paraguay tiene un fondo de garantía que garantiza también tanto a los públicos como a los privados cierta garantía del dinero depositado, pero hasta un cierto porcentaje y dependiendo de qué entidades sean, ¿sí? Entonces hay un porcentaje escalonado allí también. Entonces es una cuestión de ver si es que realmente puede esa entidad cubrir. Por eso siempre decimos que la solvencia es importante, ¿sí? Porque sabemos que las entidades tienen que tener el dinero disponible en el momento que su ahorrista le solicite. Un ejemplo, Carlos Rubén decide ir a retirar todo lo ahorrado en el banco regional, ¿sí? El banco regional tiene que tener la capacidad de pagarle a Carlos en ese momento. Entonces, esa garantía tiene que tener el ahorrista de que él pueda retirar su dinero en el momento que él lo decida, ¿sí? En el caso de que sea a la vista, por ejemplo, o en el caso de que sea, sabemos que hay ahí un recálculo otra vez cuando queremos retirarlo antes, por más de que sea plazo fijo, pero como lo digo, de igual manera el banco no puede retener tu efectivo, tu dinero, por mucho tiempo, ya que es a libre voluntad, como siempre se dice, de manera que tenemos que tener en cuenta de que siempre va a tener la prioridad, lógicamente, el ahorrista, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver, Carlos, la situación y bajo qué situación y en qué entidad. Dependerá mucho de eso. Si hacemos una investigación, pueden ver que hay varias entidades que cayeron y más son las cooperativas las que caen en ese problema. Y cooperativas y de repente también cambios de denominación, como en el caso de, hay bancos, no quiero mencionar nomás los nombres, que se fusionan, ¿sí? Que desaparecen, ¿sí? Y al menos de nombre y venden sus acciones a otras entidades.
Y allí sucede que muchas veces ya se rumorea de que es poca credibilidad en ese banco, ya los ahorristas empiezan a sacar sus respectivos dineros de esa entidad, porque sabemos que la credibilidad es muy importante dentro del área financiera, ¿sí? Y sobre todo la solvencia, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Carlos, pero vamos a continuar referente a lo que es la demanda de dinero, ¿sí? A ver un poco. Aquí hablamos de demanda de dinero y tenemos una fórmula, como todo en macro. Hay una fórmula y tenemos también los gráficos referente a una demanda de dinero. Hablamos de demanda de dinero y sabemos que aumenta en proporción a la renta nominal. Sabemos que la nominal es la que más vamos a utilizar en demanda de dinero. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la nominal es a precio corriente de mercado y estamos hablando de bienes corrientes. Entonces siempre vamos a referirnos a la renta nominal cuando hablamos de demanda de dinero, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hace una relación en dólares y mi ingreso en dólares. Recuerden que I es ingreso, debido a que el dinero se usa para transacciones. Entonces sabemos que en la renta real, nominal, va fluctuando, ¿sí? Y va a ir aumentando conforme aumente mi demanda de dinero, va a ser en forma, digámosle, prácticamente directa. Cuando aumente mi renta nominal, también va a aumentar mi demanda de dinero. O sea, la lógica es así. O sea, que aumenta uno, necesariamente aumenta el otro, ¿sí? Depende negativamente del tipo de interés, ¿sí? Debido al coste de la oportunidad que representa renunciar a poseer bonos rentables, ¿sí? Aquí, ¿por qué depende negativamente? Si se fijan en la fórmula, aquí, por ejemplo, hablamos, la L vendría a ser la demanda, ¿sí? Aquí hablamos de un ahorro, ¿sí? Un ahorro que depende negativamente, aquí tiene un negativo, ¿sí? En el tipo de interés, porque como sabemos que necesariamente tenemos que renunciar a un coste de oportunidad allí, y sabemos que a corto plazo, digámosle que las personas generalmente tienden a utilizar toda su renta nominal en la demanda, o sea, de dinero. Y hay una cierta resistencia a lo que es a realizar ese ahorro, y por ende tiene un efecto ahí negativo, ¿sí? O un comportamiento negativo hacia el tipo de interés. Y sabemos que esto nos dice la fórmula de la demanda de dinero. Entonces, que necesariamente cuando hablamos de demanda de dinero, siempre nuestro interés va a estar en negativo y también va a haber cierta resistencia al ahorro, porque estamos hablando de una demanda de dinero efectivo, ¿sí? Constante, a precio corriente, y de manera a que todo ese dinero con el cual contamos tengamos que utilizarlo, ¿sí? Entonces, ahí hay una igualdad con mi renta o ingreso, y hay un comportamiento negativo hacia la tasa, ¿sí? Siempre, o hacia el ahorro, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando de la demanda de dinero, o sea, constantemente yo estoy queriendo utilizar el dinero, ¿sí? Y me estoy resistiendo a lo que es el ahorro, ¿sí? Y aquí tenemos la curva de la demanda de dinero. Por un lado tenemos lo que son los tipos de interés, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es el dinero, ¿sí? Entonces aquí me menciona que para un nivel dado de renta, un tipo de interés más bajo aumenta la cantidad de dinero demandado, ¿sí? Entonces, a un tipo de interés más bajo, entonces aumenta lo que se refiere
a la demanda de dinero, ¿sí? A un tipo de interés más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto? Porque sabemos que si yo, por ejemplo, voy a depositar, ¿a qué se refiere esto? Voy a depositar mi dinero y el tipo de interés, por ejemplo, es 10%, 24% anual. Ojalá fuera así, igual que las tarjetas de crédito. 24% anual si deposito hoy a un año. Bueno, después me dice que va a ser solamente 10% de aquí a un año. Entonces va a tender, ¿qué pasa? Si yo voy a ganar 10% nomás y voy a tener que esperar un año en utilizar mi dinero, entonces mejor nomás lo gasto hoy. Y entonces por eso es que aumenta esta demanda de dinero. ¿Sí? Porque el tipo de interés de qué es lo que baja, el tipo de interés del ahorro, del capital, de la inversión que yo voy a realizar al depositar mi dinero en esa entidad, a eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa? Yo no necesito eso, o sea, no necesito tanto depositar hoy y obtener ese 10% de aquí a un año. Yo lo necesito hoy. Entonces, eso fomenta a lo que es la demanda del dinero y hace que esta curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Recuerden que dentro de una economía, desplazarse hacia la derecha de cualquier curva, ya sea oferta, demanda, siempre es positivo, ¿sí? Cuando el mercado entonces favorece a la demanda de dinero. ¿Qué significa eso? El tipo de interés bajó. Bueno, 10% no me voy a ganar de ahorro, mejor utilizo mi dinero hoy. Entonces, a eso se refiere un desplazamiento de la demanda de dinero concerniente al menor precio del tipo de interés. Entonces, cuando hablamos del tipo de interés, si baja el tipo de interés, esto fomenta la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, aquí nos menciona porque hace menos atractivos los bonos y es así. En realidad, todos los bonos a nivel, esto ya hablamos macroeconómica y entre los países inclusive, tenemos unos bonos de los cuales queremos obtener algún beneficio, algún título, una acción, algún tipo de beneficio y los intereses de estos bajan, entonces me conviene más utilizar mi dinero hoy. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de demanda de dinero, ¿sí? Bueno, esta demanda se desplaza hacia la derecha cuando se torna favorable hacia la demanda de dinero. No estamos analizando acá si es positivo o negativo de usar nuestro dinero, pero es un comportamiento clave dentro de la economía y es básico que cuando el tipo de interés de las inversiones bajan, esto fomenta a la demanda del dinero o aumenta de manera que desplaza, es uno de los factores que hace que desplace la demanda de dinero hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Estuvo inicialmente en un tipo de interés y después, ¿qué pasó? Aumentó de M, aumentó a M'. Acá hay un aumento en qué? En la utilización del dinero. Decidió utilizar nomás porque bajó el tipo de interés. Entonces, esta curva se desplazó de MD a MD', ¿sí? Y aquí, por ejemplo, habla que hubo un mayor ingreso aquí en dólares. ¿Qué significa eso? Que tuvo una mayor renta. ¿Por qué? Porque al no utilizar esto en la inversión o en el ahorro, no invirtió eso, entonces utilizó, obviamente que aumentó su renta y por ende hubo un desplazamiento aquí de la curva de la demanda de dinero. Entonces, de esa manera es como funciona en relación con el tipo de interés. Entonces, ¿qué pasa si esto sube? Va a ser lo contrario. Si el tipo de interés sube, entonces a mí me conviene invertir, guardar mi dinero. Entonces, ahí esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, va a disminuir mi demanda de dinero y va a aumentar aquí, ¿sí? Va a aumentar
mi tipo de interés por lógica y mi dinero va a disminuir, ¿sí? O sea, voy a tener menor dinero disponible hoy, pero a futuro voy a tener una tasa de interés mucho más alta. Entonces, es a futuro. Ustedes saben que el dinero en el tiempo tiene también sus respectivos cálculos, que lógicamente hoy no vamos a dar, pero que es importante. El dinero de hoy tiene un valor muy a valor futuro, es diferente. El valor presente es uno, el valor futuro es otro. Ustedes saben que dentro de este gráfico solamente estamos analizando la relación de tipo de interés y de dinero. No estamos viendo los demás factores dentro de lo que es una economía. Está estática y la economía. Y aquí habla del desplazamiento. Para un tipo de interés fijo, un aumento de la renta provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. Aquí dice, hablando de un tipo de interés fijo, entonces, necesariamente, como le había mencionado, si no sube luego, entonces me conviene más gastar mi dinero, ¿sí? A eso se refiere. Entonces necesariamente hay ese desplazamiento. Bueno, vamos a ver si están todos atentos. A ver un poco. Ok. ¿Se entendió hasta allí, gente? ¿Se entendió hasta allí? Sí, ¿Hasta profe. la curva? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Exactamente. Acá Carlos me estaba mencionando y a leer un poco los mensajes. Carlos Alcaraz sería en este caso, me está mencionando, sí, que absorben todo, sí, exactamente. Conozco un caso aquí, creo que conocen de Banco Itapúa y Banco Cefisa, entonces se fusionaron y ahora es Banco Río nada más. Entonces ahí es uno de los ejemplos que acaba de mencionar Carlos, ¿sí? Hay situaciones y situaciones, pero la verdad ese banco perdió muchísimos clientes y prácticamente casi nadie ya está, digámosle, confiándole sus activos financieros ante esa situación, ¿sí? Bueno, hay situaciones que realmente instan al análisis, pero como les mencioné, ustedes van a seguir investigando referente a eso. Yo solamente soy una tutora y ustedes son los investigadores. Bueno, atendiendo a nuestro horario, voy a proceder a compartir la guía de la tarea porque tienen una tarea, ¿sí? A partir de aquí, sabemos que el área financiera, no sé si habrán dado ya administración bancaria, no sé en qué situación están en cuanto al área financiera, si tienen vasto conocimiento o algunos básicos. Pero voy a compartir de modo que les sirva también a ustedes la guía de la tarea respectiva, de manera a que pueda explicar en qué consiste y ya liberarlo a ustedes también. El Power ya está dentro de la plataforma y la tarea también, solamente a modo de que podamos a ver un poco. Voy a ampliar aquí y voy a ver dentro de la PC si está disponible la tarea. Ahí está. Bueno. Después voy a proceder a hacer el respectivo llamado de lista y ya está. A ver un poco. Ok. Ahí ya está. Ok. Bueno, esta es la guía que ustedes van a hallar ya dentro de la plataforma. Ahí está. La unidad sería fundamento en la conducta del... Ok. Voy a volver a compartir. Allí. ¿Pueden ver el documento en Word?
Sí, se ve, profe. Sí, Sí, profe. bueno. Aquí ustedes van a realizar una investigación, ¿sí? Referente a lo que es el Banco Central del Paraguay. ¿Por qué dentro del Banco Central del Paraguay? Porque sabemos que es el ente regulador de todo, todo lo que se realiza macroeconómicamente, ya sea la política monetaria, ¿sí? Y también lo que es la inflación, ¿sí? Entonces, aquí tiene como objetivo sería conocer visión, misión, objetivo estratégico del BCP, profundizar la historia del Banco Central del Paraguay e investigar la estructura institucional y política monetaria del BCP. O sea, dentro de la página van a hallar toda esta información, ¿sí? El BCP tiene su página oficial, ustedes van a acceder allí, van a poder indagar y ahí van a ver todo lo que se refiere a lo que estábamos hablando, inclusive metas de inflación, hay una cuestión ahí monetaria, ¿sí? La política monetaria, su origen, ustedes van a indagar allí. ¿Qué es lo que estoy solicitando? Primeramente, un documento tiene que estar en PDF y con una carátula, ¿sí? Y lógicamente por la plataforma va a ser la entrega hasta el 24, sería el siguiente miércoles. ¿Y qué es lo que se pide? Es hacer un resumen atendiendo los principales puntos Banco Central de Paraguay y estos son los puntos a tener en cuenta. Sería visión, misión, objetivos estratégicos, estructura institucional, política monetaria vigente, informe estadístico de IPC, ¿sí? Entonces, esto aquí que yo cito es lo que yo tengo que ver en su resumen. Ustedes van a ver qué es lo que ustedes consideran más importante necesariamente la misión y visión. Lógicamente van a transcribirlo así como está y así también hay varios objetivos estratégicos. Ustedes van a poder seleccionar cuál es lo que van a colocar. Y la estructura institucional se refiere al organigrama, gente. Hay un organigrama institucional allí en la página que es el que resume todo lo que es la institución. Entonces, esa estructura institucional es lo que quiero que lo vean. Y eso lo pueden, lógicamente, transcribir en su resumen. Luego tenemos el área de la política monetaria vigente. ¿Cuál sería esa política monetaria vigente? Y algunos informes estadísticos más recientes, ¿sí? De estos últimos meses, de lo que es el índice de precios del consumo, ¿sí? Entonces, todo esto lógicamente va a ser por rúbrica y 5 puntos. Y tienen tiempo hasta el próximo miércoles, sería 24. Aquí tiene que ser 2021, ¿sí? Bueno, 24/03/2021, ¿sí? Sería el próximo miércoles. Y no quiero hacerles, no quiero que se olviden, mejor dicho, quiero hacerles recordar del ensayo. Recuerdan, la fecha de entrega del ensayo es el lunes, ¿sí? El lunes 22. Si es que todavía no lo empezaron, tienen que empezar a desarrollar ese trabajo, ¿sí? Yo voy a mostrar aquí en donde pueden obtener toda la información, inclusive aquí dentro de la página misma. A ver un poco, voy a lo que es la página. Ese trabajo, profe, lo estás solicitando que sea manuscrito a mano. No, esto pueden hacerlo en forma digital. El único requerimiento es que ustedes entren en la página del Banco Central del Paraguay, la oficial, y hagan sus respectivos resúmenes. Y otra cuestión es que lo presenten en PDF, ¿sí? En PDF de Ya, ser excelente. posible. Sí, o sea, lo que Excelente. yo quiero que ustedes hagan es que indaguen, que vean, que no es que lo estamos hablando así al aire, sino que en realidad
hay una fuente de la cual podemos recurrir y podemos ver que realmente son los parámetros macroeconómicos lo que se utilizan para definir una realidad de un país, ¿sí? Entonces, el Banco Central es el que regula eso. Quiero que ustedes conozcan un poco más de eso también antes de proseguir, ¿verdad? Porque estamos más o menos casi a la mitad de lo que es el mes y ustedes saben que hasta el 31 está estipulado, creo, para nuestra evaluación final ya. Estamos a mediado de mes, entonces vamos a meterle, como se dice, acelerador en los temas de manera a poder llegar a feliz culmen en nuestra materia. Bueno, ¿tienen alguna duda referente al trabajo a realizar? De mi parte no, bro. De mi parte ya no. Ok. Están realizando sus respectivos ensayos, gente. No se olviden, está la guía general dentro de la plataforma. No se olviden de eso, ¿sí? Entonces, ahí está también el tema. ¿Sí? Entonces, este fin de semana, si todavía no lo hicieron, entonces pueden empezar, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y les dejo esa tarea, ya está todo dentro de la plataforma. Y cualquier duda, entonces pueden escribirme al WhatsApp o también al correo. Si tienen alguna duda del tema de su ensayo, pueden enviarme al correo, ¿sí? Entonces yo verifico y les remito de vuelta sus trabajos con las correcciones. Les recuerdo, no más de 5 páginas el ensayo, pero tampoco es una página, ¿sí? Por lo menos 3 páginas, porque si no, estamos hablando ya prácticamente de un mini resumen, ¿sí? Entonces el ensayo les recuerdo que tienen que buscar los pensamientos y relacionarlos con lo que ustedes están escribiendo, de elaboración propia. No quiero un copia y pegue dentro de su ensayo, ¿sí? Y eso se nota a la hora de que ustedes escriben, ¿sí? No se olviden, entonces, el 22 es hasta las 19 horas tienen tiempo para la entrega, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces les dejo y nos reencontramos el lunes, Dios mediante. Antes de eso voy a llamar la lista, porque casi ya me fui sin llamar la lista. A ver si están atentos un poco. Si me contestan dentro del micrófono, se los agradecería mucho. Aguirre, Pinto, Ronaldo y Iván. Aguirre. Báez, Rodríguez, Luis, Enrique, Emanuel. Benítez, Jiménez, María, Diana. Presente, profe. Ok. Benítez, Leiva, Rocío, Belén. Presente. Benítez, Vera, Armin, Nicanor. Jiménez, Benítez, Marisa, Mabel. Presente. Armin Nicanor está. No sé, parece que no está Armin Nicanor. Ok. Bueno. Sigo entonces. López, Villar, Karen, Rocío. Presente, profe. Noguera, Fernández, Carlos, Rubén. Presente, profe.
Rive Tashner Jason Enrique. Rodríguez Roa José Luis. Bruna Janetti Scherer Núñez. Presente. Y Benialgo Ada Luz. Presente, profe. Ok. Bueno. Profe, no Carlos me llamaste. Alcaraz. Presente, profe. Aquí copiaron 2 veces el mismo nombre. Carlos Noguera y Carlos Alcaraz son diferentes. Ok. Ok. Carlos Alcaraz, pero también es Carlos Rubén Alcaraz. Ujú. Sí, Al cuadrado. al cuadrado hicieron acá 2 veces el mismo nombre. Bueno. Está entonces, gente. Cualquier duda, entonces, como les mencioné, si necesitan alguna orientación del ensayo, voy a esperar sus borradores. En caso que no, entonces, tienen hasta las 19 horas del lunes para entregar. Bueno. De mi parte es todo. Que tengan muy buenas noches para todos y nos reencontramos el lunes, Dios mediante. Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta el lunes. Buenas noches.